Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento, va a ser un videito bastante cortito donde vamos a repasar dos conceptos desde el punto de vista práctico que están muy relacionados con la correlación de Pearson que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Por un lado vamos a ver el concepto de covarianza y cómo la podemos calcular en SPSS. ¿Qué es una covarianza? Es una relación entre dos variables, ¿sí? Esto que me va a mostrar que si se modifica una variable, va a haber cierto cambio o no en la otra. Entonces, parece un concepto muy similar al de correlación, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia. Básicamente, estos dos indicadores están midiendo lo mismo. La diferencia principal es que el coeficiente de correlación está estandarizado y el coeficiente de covarianza no está estandarizado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir que esté estandarizado o no? Al estar estandarizado, el coeficiente de correlación se va a mover en un rango que va desde -1 a 1. La covarianza no está estandarizada, entonces puede, dependiendo de los datos, dependiendo de la naturaleza de la variable, puede moverse entre menos infinito y más infinito. No tiene un rango estricto, un rango preestablecido, digamos. Podemos ver acá abajo que la correlación de Pearson es una función que se calcula dividiendo la covarianza entre las dos variables por la multiplicación entre sus desvíos estándar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente la correlación nace de la covarianza, están midiendo lo mismo. El hecho de que uno esté estandarizado y el otro no, lo que nos va a mostrar, o cómo nos va a repercutir, digamos, que va a ser más fácil de interpretar la correlación. ¿Por qué? Con ambos indicadores vamos a interpretar la dirección de la relación de manera fácil. ¿Qué quiere decir esto? Si la covarianza o la correlación es positiva, significa que cuando una variable aumenta, la otra también. Y si es negativa, significa que cuando una aumenta, la otra baja. ¿Cuál es el problema de la covarianza? Nos va a representar una difícil interpretación de la fuerza de la relación. Mientras que la correlación nos permite una interpretación fácil. ¿Por qué? Porque yo sé en una correlación que si el valor de mi correlación es 0.98, por ejemplo, yo tengo una asociación o una fuerza de la relación muy grande, porque es casi 1. Por otro lado, con la covarianza, si yo tengo una fuerza de la relación o un valor de, por ejemplo, 57,8, yo no sé si eso representa un valor alto o bajo porque depende mucho de la naturaleza de la variable. Entonces, por lo general utilizamos el coeficiente de correlación. Pero yo ahora les voy a mostrar cómo podrían calcular la covarianza. Vamos a estar usando la misma base de datos que veníamos usando en el ejemplo de la correlación. Y para calcular la covarianza, básicamente tenemos que hacer el mismo recorrido que para hacer una correlación. Nos vamos a ir a analizar, correlacionar, bivariadas, ¿sí? Acá vamos a elegir las variables. En este caso vamos a sacar estas que estaban puestas y lo que vamos a querer comparar es si existe una relación, o sea, cuál es la covarianza entre el sueldo de un empleado y la experiencia previa que tiene antes de entrar a la empresa, ¿sí? Acá podemos seleccionar Pearson, porque generalmente pedimos covarianzas en conjunto de la correlación, y nos vamos a ir a opciones, y es importante acá que pidamos las desviaciones de productos vectoriales y covarianzas, para que nos tire justamente ese indicador de covarianza. Le damos a continuar y le damos a aceptar. Entonces acá se nos abre nuestro visor de resultados, y vemos que, por ejemplo, acá tenemos una correlación significativa con una significación de 0,034. La correlación no es muy alta porque nos da un valor del 9%, casi 10% negativo. Si nos vamos a este renglón de covarianza, podemos ver justamente cuál es la covarianza entre estas dos variables. En este caso es 174.064 en negativo. Como yo les contaba antes, podemos ver la dirección de la relación, porque tenemos el signo menos, pero sería difícil interpretar, ok, 174.000
¿Es una fuerza alta? ¿Es una fuerza baja de la asociación? Por eso, por lo general, siempre nos basamos en el coeficiente de correlación, que es mucho más fácil de interpretar. Bueno, esto era algo muy simple que les quería comentar. Vamos a volver entonces y les voy a contar un poquitito sobre el coeficiente de correlación parcial, que es otra variante de la correlación que ya hemos visto, ¿sí? ¿Qué es el coeficiente de correlación parcial? Bueno, ya lo vimos. Es una medida de asociación entre dos variables que lo que me permite es quitarle el efecto de una tercera variable. Si yo quiero comparar, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora, si existe una correlación o no entre el sueldo de una persona y la experiencia previa de esta persona, pero sin contar la antigüedad que tiene en la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, yo no quiero que la variable antigüedad me influya en este análisis. Yo solamente quiero ver si las personas que tienen más experiencia previa ganan más o no necesariamente, ¿sí? Pero no quiero que me influya la antigüedad. O sea, yo quiero que sea comparable una persona que entró, por ejemplo, hace 2 años con alguien que está hace 10 años. No quiero que la antigüedad me afecte. Entonces yo puedo hacer ahí una correlación parcial, porque yo le voy a decir a SPSS que me haga la correlación entre el sueldo y la experiencia previa, pero que me controle para la variable antigüedad, ¿sí? Una cosa a considerar: ¿cuáles son los supuestos de la correlación parcial? Son exactamente los mismos que ya vimos para la correlación de Pearson y se chequean de la misma forma. Entonces no vamos a detenernos ahora en eso porque no tendría sentido. Bueno, volvemos entonces a nuestra base de datos, a nuestro archivo de SPSS. Recordemos que el sueldo está medido en dólares, la antigüedad y la experiencia previa están medidas en meses, y la antigüedad hace referencia a hace cuántos meses que está en la empresa, mientras que la experiencia previa hace referencia a cuántos meses ya había trabajado la persona o el empleado en otra institución antes de ingresar a la empresa, ¿sí? Acá, bueno, no se los mostré antes, pero estamos trabajando con la base de datos la misma de antes, con los mismos valores. Vamos entonces a calcular la correlación parcial. La ruta es parecida a la de la correlación, pero no es exactamente la misma. Vamos a analizar, correlacionar parciales, ¿sí? Entonces vamos a elegir nuestras variables. Recordemos que tienen que ser métricas. Nuestras variables de interés en la vista, en la ventanita, en el espacio que se llama variables. Acá yo ya las tenía seleccionadas. Y vamos a controlar para la antigüedad, ¿sí? ¿Qué tenemos que marcar acá? Esto lo dejamos así como viene por defecto porque estamos hablando de una significación bilateral, o sea, a mí me interesa analizar ambos lados de la campana de Gauss. Queremos que nos muestre el nivel de significación, que es el p-valor. Vamos a ir a opciones. Acá le vamos a pedir también, como acá viene, las correlaciones de orden 0. Estas correlaciones son las correlaciones sin controlar por la variable antigüedad, que nos va a permitir a nosotros comparar y ver si efectivamente la antigüedad influye o no en la correlación entre el sueldo y la experiencia previa, ¿sí? Entonces, con esto ya estaríamos. Le damos a continuar y después le damos a aceptar. Y nos tira este cuadro de resultados. Fíjense que ahora solamente estamos usando dos variables y controlando por una, y nos tira un montón de números, pero bueno, es bastante fácil de analizar. Yo les voy a contar cómo lo podemos hacer, ¿sí? Vamos a analizar primero variables de control ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la correlación simple, la correlación de orden 0 entre el sueldo y la experiencia previa, sin controlar por la antigüedad. Como les decía antes, eso se llama correlación de orden 0, porque no estoy controlando por ninguna variable, ¿sí? Vamos a ver entonces la correlación entre, por ejemplo, el sueldo, que es nuestra variable de interés, y la experiencia previa, ¿sí? Vemos, como ya habíamos visto antes, son los mismos resultados que antes. Es significativo, ¿sí? Y la correlación es de un 9,7% negativo. Acá también nos muestra la correlación entre la antigüedad del empleado y el sueldo, y también entre la antigüedad y la experiencia previa. En este caso no nos importaría mucho porque no es lo que estamos analizando, pero si quisiéramos entenderla podríamos ver que no es significativa, o sea, no es una
correlación que podríamos analizar desde el punto de vista estadístico como válida, porque es mayor su significancia 0,05, y representaría una correlación positiva del 8%, pero al no ser significativa no nos importa mucho cuál es el número, ¿sí? Pero ¿cuál es la parte que cambia? Si nos vamos acá, a la segunda parte, o digamos a la parte de abajo de esta tabla. Entonces la variable de control en este caso es la antigüedad del empleado. Y nosotros lo que queremos ver es cuál es la correlación entre el sueldo, ¿sí?, y la experiencia previa. Ya no nos hace la correlación con la antigüedad, porque ahora la antigüedad es nuestra variable de control, no es una variable a analizar. Acá podemos ver que cuando nosotros calculamos la correlación del sueldo y la experiencia previa, controlando para la antigüedad, seguimos teniendo una correlación significativa, porque la significación es de 0,033, o sea, menor a 0,05. Y seguimos teniendo una correlación negativa, en este caso de menos 0,98, es decir, un 9,8% negativo. Ok, entonces, ¿qué podríamos decir con estos valores? Y hasta ahora no podemos decir mucho, porque no sabemos en realidad. Deberíamos comparar primero con la correlación de orden 0, ¿sí? Entonces, un poquito haciendo resumen de lo que veníamos viendo hasta ahora. La correlación de orden 0 es del 9,7% negativo y es significativa, y la correlación controlando para antigüedad es del 9,8% y es significativa, y negativa, perdón. ¿Qué nos dice esto? La correlación es prácticamente lo mismo, lo que quiere decir que la antigüedad en este caso no influye en cómo se relacionan las variables sueldo y experiencia previa, ¿sí? Esto también es lógico porque vemos que para ninguna de las variables, ni para sueldo ni para experiencia previa, la antigüedad del empleado parecería correlacionar, porque ninguna de las dos correlaciones es significativa. Vemos que acá es mayor a 0,05 y acá también es mayor a 0,05. En este caso, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que la antigüedad del empleado no influye en la relación entre la experiencia previa y el sueldo actual del empleado, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si acá nos hubiese dado un número distinto, ¿sí? Por ejemplo, nos hubiese dado un número menor a 9,8% o digamos en valor absoluto, ¿no? Si nos hubiese dado un 1%, por ejemplo. Ahí podríamos decir que sí nos influye la antigüedad del empleado, y la correlación que sería correcto analizar, según nuestros objetivos, que es solamente analizar la relación entre la experiencia previa y el sueldo actual, entonces nuestra correlación a analizar en ese caso sería la controlada, porque ahí estamos quitando el efecto de la antigüedad, ¿sí? En el hipotético caso de que nos hubiese dado algún otro valor más distinto que la correlación de orden 0. En este caso, utilizar cualquiera de estas correlaciones sería lo mismo, porque los valores son muy cercanos y porque la antigüedad del empleado, como vimos, no nos afecta a las otras variables. Así que bueno, esto eran los dos temitas extra o los dos plus que les quería mostrar, para que ustedes también puedan tener esta otra visión. Ok, la correlación es el análisis más utilizado, pero también tenemos otras alternativas. La covarianza, que es como un poquitito más difícil de interpretar, y la correlación parcial, cuando yo quiero controlar cómo está afectando una tercera variable a la relación entre mis dos variables de estudio, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro y nos vemos en el próximo. Chau, chau.